Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 33. Sí, por ahí creo que sí están los mensajes, ¿verdad? Y los versículos. Aquí, este capítulo 33 de Éxodo, claro, como en toda la Biblia, pero en este capítulo vamos a estar viendo algo muy interesante, muy importante también, que tiene que ver para cada uno de nosotros, repito, como claro, toda la Escritura, pero es algo donde Moisés, hablando con Dios, vamos a estar leyendo estos pasajes donde Dios le dice que lo envía, que lo va a enviar con el pueblo. Y Moisés, cuando Moisés le dice, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Vamos a ver Éxodo 33, ahí desde el versículo 1. Empieza diciendo aquí desde el versículo 1, el Señor le dijo a Moisés, váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. O sea, vemos aquí que Dios le está diciendo, vayan, suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije, daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar, y aquí nombra a varios pueblos. Pues dice el versículo 3, suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente por si hay alguna diferencia ahí. Después dice en la Nueva Traducción Viviente, sin embargo, viene hablando aquí una palabra. Ya estoy en el versículo 3. Sin embargo, yo no los acompañaré, Dios le dice a Moisés, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Wow. Es interesante ver que Dios le está diciendo a Moisés, le está dando una orden. Váyanse, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Suban a aquella tierra. Vayan a conquistar aquella tierra prometida. Ahí Dios, vamos a verlo de esta manera. Dios les está dando de su gracia, porque les está dando una orden, les está diciendo, vayan, conquisten aquella tierra. Expulsen a aquel pueblo. Pero les dice, pero mi presencia no va a ir contigo. Wow. Aquí vemos la gracia de Dios, que sí iba con el pueblo, pero no su presencia. ¿Está claro cuando vemos estos pasajes? La gracia de Dios sí está ahí, pero no está la presencia. Todos sabemos que en la actualidad nosotros nos estamos moviendo, sí, en la gracia de Dios. Porque si no fuera así, ¿dónde estuviéramos? Pero no necesariamente estamos caminando con su presencia. Porque caminar con la presencia de Dios
implica algo que es lo que vamos a estar viendo. Sí, todos nos movemos por la gracia de Dios, por su gracia y su misericordia. No hemos sido consumidos, dice la Escritura. Todos podemos decir amén. Es cierto, a ver, así es. Y vamos a continuar en esa misma versión, ahí en el versículo 13 y 14, donde le dice Moisés en el versículo 13, si es cierto que me miras con buenos ojos, le dice Moisés, permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y le dice Moisés, y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. De alguna manera, a mí se me figura cuando leo ese pasaje, como que Moisés, como que fue, no sé, se me figura como un poco atrevido. Recuerda que este pueblo es el tuyo, yo nomás lo estoy aquí, tú me lo encargaste de hacer aquí, pero es tu pueblo, no es mío. Se me figura que Moisés le dice, recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Y dice aquí el versículo 14, el Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. O sea, estamos viendo en los versículos anteriores que Dios le dijo, no voy a ir contigo. Pero vemos más adelante, ya en estos versículos 13 y 14, donde después Dios le dice, Moisés le dice a Dios, si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Yo me imagino que estas palabras de Moisés le agradaron a Dios. Cuando Moisés le está diciendo, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo. Entonces, ¿qué era lo que había en el corazón de Moisés? Quería conocer más a Dios, más al Señor, comprender más. Dice, en esta versión dice, más a fondo. Y seguir gozando de tu favor. Porque conforme nosotros vamos conociendo más a fondo a Dios, como consecuencia, podemos seguir gozando de su favor, como dice aquí la Escritura. Y ahí es donde Dios le dice, yo mismo iré contigo y te daré descanso, todo te saldrá bien. Entonces, al final, vamos a decir, al final de cuentas, después de que Dios le dijo que no iba a ir porque eran tercos y rebeldes, después Dios dijo, está bien, estoy, como que Dios realmente vio el corazón de Moisés. Entonces, Dios se agradó. El caminar bajo la gracia de Dios, de alguna manera, ahí es algo que generalmente no meditamos. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es gracia? Un favor que no merecemos, inmerecido. La gracia de Dios sobre nosotros es el favor de Dios sobre nosotros, pero no lo merecemos. Entonces, normalmente consideramos esa gracia como algo que, pues sí, pues estamos bajo la gracia de Dios y como que no recapacitamos o no meditamos
que tenemos que administrarla bien. No ser irresponsables. Porque, ¿qué significa eso? Administrar bien la gracia de Dios sobre nosotros es tener cuidado de que sí, aunque no nos merecemos eso, ese regalo de Dios, ahí está. Y Dios nos permite que caminemos bajo su gracia. Pero si queremos meternos más a fondo con Dios, quien quiera realmente estar queriendo conocerle más, como dijo aquí Moisés, ya no es suficiente solamente caminar en su gracia, sino que tenemos que buscar su presencia. Es diferente. Es diferente. Entonces, a través de esta escritura, vemos varios puntos interesantes. ¿Qué pasó cuando el pueblo, en ese momento, cuando Dios le dijo a Moisés, yo no voy a ir con ustedes? El pueblo, ahí en el versículo 4, dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia, dice la Reina Valera, vistieron luto. ¿Cuál fue esa mala noticia? De que Dios no iba a ir con ellos. Pero dice aquí la escritura, oyendo el pueblo esa mala noticia, dice, vistieron luto. ¿Qué significa eso? Vestir luto. Sobre todo para, pues ya no hay muchos jóvenes, ¿verdad? Aquí algunos. Era que se ponían cierta ropa cuando alguien había fallecido, alguien había muerto. Entonces se vestían de esa manera. Que inclusive, aún en nuestros tiempos, yo recuerdo más de niño, que así era, sobre todo más las mujeres. Me acuerdo mi mamá y tías cuando falleció mi abuelito, mi abuelita, más la mujer se vestía, ¿verdad? Andaban de negro. Y yo le preguntaba a mi mamá, ¿y por qué ahora andas vestida de negro? Es una tradición, una costumbre. Y ella me decía, pues es que murió tu abuelita. Ya en la actualidad ya es menos, ya no es tanto como en aquel entonces, pero en algunos lugares, algunas personas lo siguen practicando esa costumbre. Y estamos viendo aquí que habla en aquel entonces de vestirse de luto. Dice la Nueva Traducción Viviente, ahí mismo en el versículo 4. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo. Y después dice, y dejaron de usar joyas y ropa fina. Aparte, es interesante ver lo que el pueblo hizo cuando escucharon que Dios dijo, van a salir, van a ir, pero yo no voy a ir con ustedes. El pueblo hubo duelo en ellos, porque la presencia de Dios ya no iba a ir con ellos. Sí su gracia, pero no su presencia. Así es que, como dijimos, la presencia de Dios, en este caso, en algún momento yo creo que no nos damos cuenta. Yo sé que varios de ustedes caminan y han caminado en la presencia de Dios y no se han dado cuenta. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? A nosotros a veces nos ha pasado, y esto no quiere decir que porque somos más espirituales, no necesariamente, no. Solamente es si tú estás buscando al Señor de todo corazón, su presencia va a estar contigo y no te vas a dar cuenta. Llegas a algún lugar
hay varias gente y como que la gente cambia. Como que hay algo, el ambiente cambia. Y a veces no sabemos por qué. Inclusive la forma de hablar de las personas en aquel lugar cambia. Cuando llegas, hace mucho compartíamos, mi esposa y yo fuimos andábamos en un lugar y una persona que nos estaba atendiendo, cuando llegamos mi esposa y yo, la persona así se nos quedó viendo y como que se puso nerviosa la persona. Y le empezamos a preguntar de una cosa que estaban vendiendo unas cosas por ahí. Y estábamos preguntando de las cosas que estaban vendiendo ahí. Y se puso muy nerviosa la persona. Y le dijo al otro que estaba ahí con él, ¿te puedes quedar tú mejor? Y lo veíamos a los ojos y mejor no nos atendió. No nos pudo atender. Se fue. Y dijimos, ¿qué pasó? Y yo le dije a mi esposa, no sé, pero yo creo que es espiritual. Y sí. Entonces, vemos que para que nosotros ir reconociendo que la presencia de Dios esté con nosotros o está con nosotros, tenemos que reconocer que no es como la gracia, que tenemos que buscarla. Tenemos que estar conscientes de que no necesariamente siempre la presencia de Dios va con nosotros. Entonces, eso es algo, vamos a decir, un punto importante de saber, de conocer, de decir, bueno, si yo sé que si la presencia de Dios no siempre va conmigo, entonces, y queremos eso, yo creo que, ¿quién no quiere eso? Todos, ¿verdad? Si queremos, ese es un punto importante. Bueno, ahora estoy entendiendo de que no siempre la presencia de Dios está conmigo. Sí, su gracia. Entonces, vamos a hacer algo. Tenemos que hacer algo. ¿Qué hizo el pueblo en aquel entonces? Dice, vistió de luto, se despojó de dice una versión, de sus atavíos. Se quitó cosas porque todas esas joyas que el pueblo traía fueron cosas que no tenían, que trajeron en el momento en donde ellos iban saliendo y allá en Egipto, y la gente del pueblo les dio cosas, les dio joyas, les dio cosas, vasijas de oro, se llevaron muchas cosas el pueblo. Y leía en algún comentario que decía que la gente se despojó de sus atavíos porque ya no querían, como que eso les recordaba de que aquello que trajeron era pues de cuando eran esclavos. Entonces dijeron, ahorita ya no, entonces ya no queremos nada de eso, nada que nos haga recordar lo de atrás. Y se despojaron de todo eso. Podría ser, es un comentario interesante. Así es que vemos también cuando, yéndonos más recordando, cuando el rey Saúl, cuando lo que le pasó al rey Saúl, Dios le pide a Saúl a través del profeta, y lo hemos mencionado, del profeta Samuel, que
que matara a toda la gente en aquel lugar, los animales, todo aquel lugar. Y recuerdan que vimos aquellos pasajes y que Saúl no obedeció a Dios. Y estoy haciendo mención de este pasaje cuando Saúl no obedece a Dios. Cuando le dice ahí en 1 Samuel capítulo 15, el versículo 14, dice que Samuel llegó, le dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y recordemos que Saúl estaba diciendo, no, es que sí, yo me deshice de todo. Y era mentira. Saúl estaba mintiendo. Y estaba desobedeciendo. Y ese es otro punto interesante recordar. A veces, como cristianos, se nos hace muy fácil mentir. Y no se diga desobedecer a Dios. ¿Qué le pasó a Saúl por eso? La presencia de Dios se apartó. Y si los que hemos leído esos pasajes recuerdan que dice que mandó llamar a aquel muchachito que tocaba el arpa. Y cuando tocaba el arpa, como que le traía sosiego, le traía paz. Porque la presencia de Dios ya no estaba con Saúl. Porque fue desobediente y mintió. Entonces, ese es otro punto importante. Nosotros tenemos que entender y saber, porque nos sucede como cristianos. A veces pensamos que los cristianos no cometemos ya esos errores. Sí, mentimos y desobedecemos. Pero si estamos viviendo así y tomamos conciencia y queremos la presencia de Dios, vamos a procurar ya no mentir y ya no ser desobedientes a la voz de Dios, a su palabra y a su voz. Porque muchas veces Dios nos habla a cada quien en nuestra vida cotidiana. Dios nos habla cuando hay que tomar ciertas decisiones. Dios nos habla de diferentes maneras y de diferentes formas. Pero nosotros decidimos no obedecer. Porque nos aferramos a querer hacer aquello a nuestra manera, a nuestra forma. Porque decimos, no, es que me conviene más así. Y mejor voy a hacer. Aunque Dios me habló a través de un mensaje, a través de una palabra, a través de un hermano, a través de una hermana. Dios nos habla a través de muchas formas. Y Dios nos habla y nos dice. Pero con todo y eso decimos, no, pero no creo yo. Y entonces decidimos conforme a nuestra voluntad. Y cuando decimos conforme a nuestra voluntad, siendo que Dios ya nos había mostrado qué era lo mejor, pero que aunque no nos parecía y no nos gustaba, si decidimos hacer la voluntad de Dios, aunque no nos parezca, pero sabemos que, no, pues sí, eso es lo que Dios quiere. Y decidimos eso, vamos a estar caminando en la presencia de Dios. Pero si decidimos no ser obedientes a la voz de Dios y queremos seguir caminando en nuestra voluntad, Dios nos deja, Dios respeta, pero ya no va a ser. Y allí estamos, seguimos caminando bajo su gracia, sí, pero su presencia ya no va a ir con nosotros. Empieza a marcar una diferencia en la vida de la persona. Cuando estamos dispuestos a ser obedientes, empieza a marcar una diferencia. Y vemos este ejemplo de Saúl. Saúl fue desobediente
y mintió. Le estaba mintiendo al mismo profeta. Dice el profeta, estoy oyendo ahí las ovejas y las vacas, ahí me estás diciendo que te deshiciste de todo, de los animales, porque Dios le había dicho, deshazte de todo. Pero Saúl no quiso. Y en las mismas narices del profeta le está diciendo, no, ahí yo. Qué tremendo, ¿no? En algún momento no hemos estado alguno de nosotros así en una posición así. Tal vez sí, ¿verdad? Entonces, estamos diciendo que tenemos que buscar la presencia de Dios. Quienes queremos, quienes deseamos conocer más al Señor, como dijo Moisés, más a fondo, tenemos que buscar su presencia. ¿Y qué estamos diciendo? Buscar su presencia implica ser obedientes. Y el ser obedientes abarca muchas áreas y aspectos de nuestra vida. Como dijimos, mentir. Son muchas, no nos vamos a nombrar. Tenemos que despojarnos de todo tipo de rebeldía, de terquedad, de pecado. Tenemos que decir no. Y tenemos que buscar realmente su presencia. No es algo que está ahí, vamos a decir, automáticamente, vamos a decirlo así. No. Tenemos que procurar buscar la presencia de Dios. Éxodo 33, el versículo 7, nos dice ahí en la Reina Valera, dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y dice, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Fíjese, y cualquiera que buscaba a Jehová. O sea, en ese momento, cuando hace referencia, dice, cualquiera que buscaba, quiere decir que cuando se disponían buscar de Dios en una manera específica. Cualquiera que buscaba de Jehová salía al tabernáculo de reunión. ¿Qué podemos entender con eso? Tener comunión con Dios todo el tiempo es bueno. Pero si queremos tener su presencia, debemos de salir de nuestra rutina diaria e ir al tabernáculo. ¿Qué significa? Buscarlo solo a Él. Por eso vemos cuando Jesús, allá en Mateo 6, versículo 6, cuando está diciendo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Entra en tu aposento. Está diciendo lo que estaba haciendo acá, lo que leíamos cuando Moisés, es ir al tabernáculo de reunión. Ahora nuestro tabernáculo de reunión puede ser en aquella habitación en nuestra casa, apartados, a solas, buscando al Señor, buscando su presencia. Y dice aquí Jesús, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dice el salmista en el capítulo 51, versículo 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. A Dios no lo podemos engañar.
Dios conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón. No nos podemos esconder de Dios. Pero cuando dice, tú amas la verdad en lo íntimo, nos está enseñando que Dios ama el que tengamos esa intimidad con Él, buscándole, buscando su presencia. Dice, ama la verdad que sale de nuestra boca. Cuando está diciendo eso, es que porque estamos viniendo a Él con un corazón abierto, buscándole. ¿Qué sucede? El buscarle a Dios en esa manera, en estos tiempos, no es fácil. Porque todos trabajamos mucho. Todos trabajamos mucho. Y la verdad, a veces no es fácil. No lo digo, inclusive aún nosotros, mi esposa, yo. A veces, si no estamos conscientes y nos descuidamos, porque siempre hay muchas cosas que hacer, muchas necesidades que tenemos que hacer. Siempre. Y muchas de las cosas, aunque sean para Dios, si descuidamos el estar buscando su presencia, si descuidara estar buscando su presencia por estar haciendo algo que era para Dios, no importa. No importa. Porque ahí es donde tenemos que estar viendo prioridades. Y a través de los años, mi esposa y yo hemos estado aprendiendo al respecto. Prioridades. Y siempre una prioridad es estar buscando a Dios, buscar su presencia. Porque las demás cosas, aunque son para Dios, pueden esperar. Pero aquel momento de intimidad, aquel momento de estar con Él, es bien importante. Y no me estoy refiriendo a que tienes que estar ahí 2 horas, 3 horas, 5 horas. No necesariamente. Pero aquel momento, cada día es bien importante tenerlo, buscarlo. Es bien importante. Por eso, cuando recordando estos pasajes que leímos, cuando le dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. El versículo 15. Moisés le mostraba ese anhelo por su presencia. Cuando Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés le estaba diciendo, si tú no vas conmigo, no quiero ir a ningún lado. No me lleves. Y Dios lo estaba enviando a hacer. Era la voluntad de Dios que a donde fuera, porque Dios lo estaba enviando. No es que Moisés iba a hacer algo fuera de la voluntad de Dios. No. Dios lo estaba enviando. Vas a llevar a tu pueblo, van a ir. Van a conquistar aquellas tierras. Era la voluntad de Dios. No es que iban a hacer, que no estaban haciendo la voluntad de Dios. Sí, pero con todo, Moisés, él reconoció y dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué tremendo. Porque bien Moisés pudo haber dicho, bueno, pues Señor, tú me estás enviando, está bien, vamos a ir. Pero Dios le aclaró, nada más que yo no voy a ir con ustedes, por rebeldes y por tercos. Pero Moisés no dijo, bueno, pues sí, está bien. Sí, el pueblo es rebelde y es terco, está bien, pero está bien. Pero vamos a ir. Moisés dijo, Señor, si tú no vas, yo no voy. Así es que
fue el anhelo de Moisés de que Dios, que la presencia de Dios no se apartara de él, de su pueblo. Es nuestro anhelo el estar buscando o el querer la presencia de Dios. ¿Es nuestro anhelo? Querer buscar. Fíjense, cuando vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, cuando Jesús, ahí en el versículo 3, cuando Dios dice el versículo 3, Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Es la nueva traducción viviente, dice, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Porque el reino del cielo les pertenece, dice esta versión. Aquí en este pasaje, cuando Jesús dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. ¿Cuántos de nosotros no podemos darnos cuenta de esa necesidad que tenemos de Él? ¿Nada más yo? Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Ser pobre en espíritu es reconocer que tenemos necesidad de Dios todos los días. Eso es ser pobres en espíritu. ¿Somos pobres en espíritu? Yo me anoto en primer lugar, porque yo necesito todos los días más de Él. Amén. Entonces estamos viendo que Jesús compara la búsqueda de la presencia de Dios con la necesidad, dice aquí, de un pobre, aunque está hablando espiritualmente, pero dice pobre en espíritu. Por ejemplo, si vemos la necesidad, como normalmente hacemos referencia, la gente pobre, hablando en general, cuando decimos o hacemos mención de gente pobre, ¿qué entendemos? Gente con necesidad. Y es gente con necesidad básica, como alimento, las cosas básicas. Cuando hacemos referencia, se habla de gente pobre, gente con necesidad. Por eso Jesús dice, pobres en espíritu, necesidad espiritual. Amén. Así es que, entonces, decíamos, aquí hay otro pasaje interesante. Lo estaba leyendo y decía, todos hemos leído, y yo me acuerdo hasta nos aprendimos de memoria, aun cuando no éramos cristianos. Yo creo que muchos, no siendo cristianos, nos aprendimos algunos pasajes bíblicos, y yo creo que no se acuerdan. ¿Saben cuáles pasajes bíblicos se aprendieron? Al menos yo sí, yo no era cristiano, pero me aprendí algunos pasajes bíblicos. El Padre Nuestro. ¿No recuerdan? ¿Usted no se lo aprendieron? Y no éramos cristianos, pero sí nos aprendimos el Padre Nuestro. Bueno, de cancioncita. Y cuando vemos aquí que Jesús, le preguntan los discípulos a Jesús, enséñanos a orar, y cuando Jesús pone lo que es llamado el Padre Nuestro para como de cómo orar, sabemos que no es específicamente recitar así el Padre Nuestro, sino hemos hablado, mi esposa ha dado una enseñanza de tiempo atrás sobre el significado del Padre Nuestro, cada uno de los pasajes, los versículos, pero
cuando vemos esa enseñanza de Jesús en ese momento a los discípulos, cuando dice Jesús, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando Jesús está diciendo en esos pasajes, enseñándole a los discípulos a orar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. A veces nos imaginamos que está haciendo referencias solamente al aspecto del pan físico para comer. Pero sí es una parte. Pero también Jesús está haciendo referencia al pan nuestro de cada día en el aspecto espiritual. ¿Y qué es lo que hacemos todos los días cuando nos levantamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Nos levantamos, nos arreglamos, salimos. ¿Hacia dónde vamos? Cuando salimos de la casa. A trabajar. Cuando dice, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, no está diciendo, quédate en tu casa viendo la televisión y solamente ora y pide que Dios te dé el pan. ¿A eso se está refiriendo? Cuando dice el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Trabajar. Y Dios va a proveernos. Dios va a proveer. Dios va a proveer. A través de las formas que a veces no nos imaginamos, pero siempre Dios nos va a dar un trabajo. Es la forma en que Dios nos va a proveer para el pan nuestro de cada día. Y cuando por situaciones específicas, circunstancias específicas, y varios de ustedes lo han experimentado, no por flojos o porque ya no quisieron trabajar, porque ¿cuántos no se han quedado en algún momento sin trabajo? Por circunstancias ajenas a ustedes. ¿Se quedaron sin comer? No. Dios provee siempre de maneras. Pero vamos a decir, lo normal es el pan nuestro de cada día. Tenemos que salir a buscar, es trabajar para ganarnos ese pan de cada día. Entonces, la presencia de Dios, dijimos, no se pide, se busca. No es, Señor, yo quiero de tu presencia. A veces pensamos, bueno, voy a orar para que la presencia de Dios no es así. Tenemos que saber que tenemos que buscarla. Tiene que hacer, de nuestra parte tenemos que hacer algo. Su presencia es como el alimento. ¿Necesitamos comer todos los días? Sí. Así debe de ser buscar la presencia de Dios todos los días. Por eso Jesús dijo, ahí en ese mismo capítulo 6 de Mateo, busquen el reino de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Dice esta versión, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Fíjense, vamos a leer en este pasaje y está interesante. Lucas 11. Aquí Jesús está hablando en el versículo 11, Lucas 11, versículo 11. Jesús está diciendo, hubo ahí una en la computadora, aquí no lo estamos viendo porque falló ahí algo, pero en sus Biblias vamos a verlos en este momento. Dice Lucas 11, versículo 11,
Jesús está hablando y dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo le dará un escorpión. Dice el 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, podemos decir, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. ¿Qué es pedir el Espíritu Santo? Su presencia. Pero es interesante ver aquí cuando dice a los que se lo pidan. Cuando leemos así de corridito, a los que se lo pidan, es interesante ver que esta palabra, pedir, a los que se lo pidan, viendo el significado en que fue escrita en el Nuevo Testamento, que fue el griego, esta palabra en el griego denota súplica o ruego. No es como cuando leemos pedir a los que se lo pidan. Hay una diferencia entre pedir y suplicar o rogar. Es diferente. Una de las diferencias es en la forma. Cuando nosotros pedimos algo, es como algo muy común. Solicitar algo, pedir algo, pásame esto, dame aquello, algo muy así, es algo más común. Pedir. Pero suplicar o rogar es más que pedir. Aunque pudiéramos decir que es un sinónimo, pero no, a la vez hay algo más. Rogar, suplicar, implorar. Es pedir algo como favor. Es pedir algo cuando se pide con mucha humildad y súplica, con todo el corazón, como lo hizo Ana en aquel entonces cuando fue al templo a orar pidiéndole un hijo a Dios. En ese momento Ana no estaba pidiéndole a Dios, estaba orando, estaba rogando, estaba suplicando a Dios. Y hace una diferencia. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a pedir a Dios, pero hay momentos, hay situaciones y circunstancias donde tenemos que saber esa diferencia. No se trata nada más de pedir, tenemos que rogar, suplicar. Hace una diferencia. Tal vez no lo habíamos meditado, no lo habíamos pensado, pero es interesante ver cuando veía aquí esta palabra, a los que se lo pidan, pedir. Entonces vemos que el buscar la presencia de Dios no es pedir, Señor, dame tu presencia, sino es suplicar, rogar. Demanda, verdaderamente tiene que ser algo de todo corazón de nosotros. Entonces podemos ver que sí, cuando Dios dice que promete darnos su presencia a quienes se lo supliquen. ¿Y por qué entendemos esto? De que Dios nos dice que el pedirle tiene que ser no nada más así a la ligera. Porque entonces no vamos a valorar. No vamos a realmente a valorar lo que Dios nos quiere dar, lo que Dios nos va a dar.
Es como cuando hemos dicho en diferentes ocasiones, es muy diferente cuando nos dan algo no lo valoramos igual a cuando nos costó. Cuando hicimos, va a ser diferente. Cuando nos lo dan, hasta por ahí ya ya no lo tomamos en cuenta. Pero cuando implica, entonces, el buscar la presencia de Dios, como dijimos, no es pedir, es buscar. O el querer la presencia de Dios no es pidiéndola, es buscándola. Así es que tenemos que estar conscientes de esa diferencia para decir, ok, Señor, y yo creo que todos podemos, si queremos todos podemos empezar a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, haciendo lo que hemos estado escuchando en esta hora. Buscar la presencia de Dios implica irnos, vamos a decir así, más profundo, buscando a Dios en nuestro corazón, con esa intimidad. Pero es algo que tenemos que hacerlo todos los días, cada día. Por eso decía, yo sé que no es fácil, porque siempre andamos muy ocupados, pero si nosotros queremos, podemos separar un tiempo. Puede ser temprano en la mañana o tarde en la noche. Podemos separar ese tiempo, ese momento. Podemos hacerlo, sí. Andamos cansados, tenemos mucho sueño, pero si lo hacemos, vamos a, Dios es fiel y vamos a notar diferencia. He escuchado hermanos que me han dicho, yo no quería venir a la iglesia porque andaba muy cansado, pero llegué y una vez estando en la iglesia, se me quitó el cansancio. Así es el Señor. Así es que ya vamos a acabar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dar esos pasos. Y esos pasos que tenemos que dar son pasos que todos lo sabemos. El estar buscando la presencia de Dios. Una es a través de la oración. Todos lo sabemos. A través de la oración. Irnos a nuestro aposento. Orar. Cuando nos congregamos los domingos, esta es una parte. ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Como un rito? ¿Por qué? Porque venimos a buscarle, ¿verdad? Estamos buscando de Dios, por eso nos congregamos. Esto es una parte. Aquí le elevamos, aquí ministramos a Dios a través de nuestros cantos, de nuestra adoración, de escuchar su palabra. Esa es una parte, ¿sí? Cuando le alabamos, es otra parte. Dice el Salmo 22. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Vamos a ponernos de pie. Y decíamos nuestra obediencia. Tenemos que ser obedientes en todo lo que Dios nos habla, nos pide. ¿Recuerdan aquel pasaje de Hebreos 4 que nos dice,
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. ¿Recuerdan que comentamos por qué dice al trono de la gracia? ¿Qué significa acercarnos al trono de la gracia? Porque muchas veces yo he escuchado decir, es que yo no quiero acercarme a Dios porque yo soy indigno. Qué bueno que somos indignos, y reconocemos que somos indignos. Pero por eso nos dice, acerquémonos al trono de la gracia. Aunque somos indignos, su gracia nos permite que nos acerquemos a su trono. Por su gracia, no por nuestra espiritualidad. Porque nadie somos lo suficiente espirituales como para poder entrar a su trono. Por eso hace mención y dice, acerquémonos al trono de la gracia. Y reconociendo de que no somos dignos, a través de Jesús, porque hemos aceptado a Jesús, porque Cristo nos ha limpiado con su sangre, entonces podemos acercarnos. Dice el Salmo 16, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Parecido este pasaje a lo que nos dice, y con esto termino, Hechos 2. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Así es que una vez que nosotros vamos aprendiendo y entendiendo cómo acercarnos al Señor, aunque como digo lo sabemos, pero que Dios quiere que nosotros estemos siempre en su presencia, que caminemos con su presencia, no solo con su gracia, y que le busquemos. Vamos a experimentar en nuestra vida espiritual, nuestra vida espiritual, una diferencia. Tal vez aquello que hemos estado queriendo o aquello que hemos estado buscando y que no sabemos cómo, es porque no lo hemos estado, no sabíamos, no estábamos conscientes de que tenemos que estar buscando, teniendo esa comunión con el Señor, buscándole, para que su presencia esté con nosotros. Y ya no nada más caminemos con su gracia, sino que aprendamos y que experimentemos su presencia en nuestra vida.